Y para hablar de números ya se encuentra en el estudio mi compañero Luis Méndez. Luis, buenas noches. Buenas noches, Andrés, un placer. Luis, vamos a iniciar hablando de la reunión de 2 días que autoridades de China y Estados Unidos sostuvieron en materia económica. Así es, Andrés. Fue una reunión donde quedaron al descubierto las preocupaciones de ambos países respecto a diversos temas que poco tienen que ver con lo económico. Esta fue la quinta reunión del Grupo de Trabajo Económico China-Estados Unidos. Estados Unidos notó preocupación por una creciente sobrecapacidad de la economía china en algunos sectores y el respaldo de algunas empresas chinas a Rusia en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania. Por otro lado, China mostró su preocupación por los aranceles impuestos a sus productos en Estados Unidos, las restricciones a la inversión en ese país y también a las sanciones a algunas empresas y representantes de China en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania. De acuerdo con la televisora estatal china, el encuentro buscó implementar los acuerdos alcanzados por los presidentes tanto de Estados Unidos como de China en su reunión de San Francisco y que posteriormente fueron reafirmados a través de una llamada telefónica el pasado mes de abril del presente año. Pero mientras China y Estados Unidos no logran llevar adelante los acuerdos en materia comercial, China y la Unión Europea sí mostraron voluntad política para solventar la diferencia respecto a los autos eléctricos, esto a través de consultas. Luego de una reunión entre el ministro de Comercio de China, Wang Wentao, y el comisario de Comercio de la Unión Europea, Valdis Dombrovskis, pudieron lograr este acuerdo. Luis, vamos a seguir hablando de China porque este país podría levantar el veto al pescado japonés. Sí, hay que señalar que de acuerdo con medios chinos, la restricción podría ser levantada gradualmente tras imponerse estas limitaciones tras el vertido de agua por parte de Japón procedente de la central nuclear de Fukushima al mar. Este viernes se conoció que otros entes al margen del Organismo Internacional de Energía Atómica podrían realizar muestras del agua, lo que le daría mayor confianza al gobierno chino. La medida por parte de China provocó una caída en la venta de pescado y otros productos derivados del mar desde Japón a China de 42% en el año 2023, lo que quiere decir que en dicho periodo totalizaron 320 millones de dólares. Pues vamos a cambiar de tema. La Comisión Europea realizó hoy un importante anuncio para Ucrania. Y es que el bloque europeo destinará 35.000 millones de euros para un crédito que ya fue aprobado por el G7 el pasado mes de junio. El anuncio fue realizado por Ursula von der Leyen durante su visita a Kiev. El monto es una parte del crédito total que el Grupo de los 7 prevé destinar a Ucrania para que cubra sus necesidades, aunque estas no fueron especificadas. Luis, desde que empezó la guerra en Gaza, los palestinos que trabajaban en Israel ya no lo pueden hacer porque sus permisos fueron anulados. ¿A qué se dedican estas miles de personas ahora? En Cisjordania, varios invernaderos son ahora una fuente de ingresos para cientos de trabajadores palestinos que antes del 7 de octubre se estaban dedicando a la construcción en Israel. El cultivo volvió a ser para muchas personas una de sus principales fuentes de ingreso, una práctica que había quedado de lado puesto que las exigencias económicas obligaron a muchas familias a buscar trabajo en Israel. Y es que antes de la guerra unos 200.000 trabajadores palestinos viajaban diariamente desde Cisjordania a Israel cruzando puestos de control en su camino al trabajo, pero ahora la mayoría están excluidos en el ingreso, lo que significa que perdieron sus empleos. Cuando empezó la guerra el 7 de octubre, esperamos 3 o 4 meses a que se calmaran las cosas con la esperanza de volver a trabajar, pero vimos que llevaría tiempo y perdimos nuestra fuente de ingresos. Así que en ese periodo nos dirigimos al Consejo del Pueblo, algunos trabajadores y yo, y propusimos que nos dieran la infraestructura para la agricultura. Respondieron, se pusieron en contacto con organizaciones y pudieron suministrarnos 5 kilómetros de tuberías de agua. Crearon caminos agrícolas y suministraron electricidad. Tenemos experiencia previa, ya que poseemos tierras. Empezamos trabajando en 10 invernaderos y ahora hay 224 invernaderos, muchos de ellos en funcionamiento, así que la agricultura se ha convertido en nuestra principal fuente de ingresos. Luis, vamos a cambiar a Argentina porque ese país no decide si negociará un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así lo dio a conocer el ministro de Economía, Luis Caputo, pero esta decisión podría llegar
luego de las revisiones pendientes del programa que ya esta nación mantiene con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que en 2022 el gobierno de Alberto Fernández firmó un acuerdo para refinanciar la deuda de 45.000 millones de dólares que recibió por parte del Fondo Monetario Internacional el gobierno de Mauricio Macri. Este acuerdo se compromete de reuniones periódicas y estas tendrán que evaluar el nivel de cumplimiento de metas exigentes en materia de disciplina fiscal. La 9ª y 10ª revisión prevista para los trimestres finales del año podrían realizarse de manera simultánea de acuerdo a lo dicho por Caputo. Luis, y vamos a cerrar la sección económica con nuestra cifra del día. Sí, esta tiene que ver con las 450.000 unidades de vehículos, pickups y todoterrenos que la fabricante General Motors retiró del mercado por presentar fallas en una luz de advertencia de bajo nivel de líquido de frenos. Modelos como la Chevrolet Silverado 1500 del año 2023, la GMC Sierra del 1500 y Chevrolet Tahoe, entre otros modelos, se vieron afectados por esta situación de acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos. Bien, Luis, muchas gracias por la información de la economía. Nos vemos entonces más adelante con una actualización.